Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Álvaro Villacorta, Managing Partner de Think Bigger Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Rodrigo. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y nada, pues muchas gracias por la invitación. Encantados nosotros, que sabemos que no conceden muchas entrevistas, no te mola mucho este rollo y de verdad que nos encanta que hayas aceptado. Nada, Bueno, sin pues problema. antes de nada, decimos que Álvaro es Managing Partner de Think Bigger Capital, pero hasta que ha llegado aquí, hasta el día de hoy, Álvaro ha estado por ahí inventando muchas cosas, creando muchas cosas, vendiendo empresas, pegándose galletones también, suponemos, como todos. Y cuéntanos un poco cómo fue ese periplo, esa historia. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, yo realmente estudié arquitectura, ¿vale? Ujú. Estudié arquitectura y conseguí mi primer trabajo en Londres. Estuve en un estudio 3 años y me gustaba bastante, mucho la arquitectura y tal. Pero luego la profesión, el día a día realmente, pues bueno, pues yo tenía eso de emprender dentro y mi padre era empresario y siempre estaba con aventuras. Y ya en Londres, en esos 3 años, pues monté dos negocios, ¿no? Ujú. Uno tras de otro. En primer lugar, pues fue, que era lo que a mí me motivaba realmente. En primer lugar, fue un negocio en el que el pádel, el deporte pádel estaba muy booming en España, ¿no? Y allí en Inglaterra pues empezaba y tal, y como había mucho inglés que venía aquí a España a jugar, pues bueno, monté una empresa de venta de material deportivo específicamente en torno al pádel, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquella aventura estuvo chula porque, bueno, pues después al salir a las 5 de la tarde del estudio, pues podía enviar los paquetes, ¿no? Allá donde conseguía pedidos y todo esto. Sí. Pero intentando promocionar y tal la empresa, me acercaba a clubes deportivos. Y pues aterricé en uno que era el Chelsea Harbor Club y conseguí montar un programa de entrenamiento ahí y tal. Y bueno, pues cosas de la vida. Era el Mundial de Canadá de 2008 en Calgary. Y pues con un compañero de Murcia que conocí allí, dijimos, oye, ¿por qué no? Ese club era muy potente, ¿por qué no montamos un equipo y nos postulamos para ir al Mundial de Canadá? Algo Hostia. así como, ¿no? Que parece, porque encontramos que había un tal Brian Thompson que tenía la federación como registrada de United Kingdom Federation de pádel. Dijimos, Vale. ostras, vamos a hablar con este hombre y tal. Hablábamos, un hombre mayor que había vivido en España muchos años y le encantaba el pádel. Hablamos con él y resulta que nos dice que sí a todo, ¿no? Porque, oye, un hombre jubilado, ¿qué tal? Pero claro, llamamos a la Federación Internacional y se ríen de nosotros. Me dice, oye, mira que, claro, esto no funciona así. Tú necesitas un mínimo de licencias, evidentemente, ¿no? Un mínimo de competiciones en el país y todo esto. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, como había mucho tenista que se podía transformar, empezamos a reclutar gente, a entrenarlos. Hicimos un tour por España, por Gibraltar, Sotogrande, Costa del Sol, y nos pusimos a reclutar jugadores y a abrir licencias, ¿no? A Sí, registrar sí. licencias. Total, que a los meses teníamos registrada la Federación de UK en la Federación Internacional y finalmente, por resumir, terminamos yendo al Mundial de Canadá, mi Ole. compi de Murcia y yo como seleccionadores, y fuimos al Mundial de Calgary, nos lo pasamos tremendo allí, vendimos palas, pero eso era lo de menos. Y bueno, oye, pues al final pues el equipo jugó, ganaron algunos partidos de hecho y tal, y eso está ahí, fue la primera selección de UK que ha ido un Mundial de pádel, ¿no? Madre mía. Entonces, sí, sí, sí. O sea, que la aventura, sabes que es mucho más emocionante que estar delante del ordenador diseñando, ¿no? Pues de Hombre, arquitectura y tal. suena un poco más emocionante, sí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, y aquí aprendí un poco lo básico, ¿eh? Porque yo mi background en arquitectura, de economía o de Ujú. finanzas, pues, o de creación de empresas, poco. Entonces aprendí a lo más básico, súper elemental, ¿eh? Súper elemental. Y luego, bueno, pues llegaba la crisis y monté ahí la segunda empresa que era, bueno, pues mira, esto a ti te va a gustar, era venta de material de snowboard, de skateboard, Ojo ahí. todas estas marcas de Volcom, Carhartt, DC, todas estas Eso americanas es lo del mío. momento, Mi gente. pues había esa marca, bueno, se pagaban muy caras, ¿no? Una sudadera, pues, no sé, o sea, de 50 euros para arriba para Sí, sí. chavales realmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero llegó la crisis y todas estas tiendas que había, pues empezaron a palmar Ujú. realmente, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo que se dedicaba a esto y un día viendo una de estas tiendas, tenía un almacén arriba en una cuarta planta llena de stock, ¿no? A mí me llamó la atención y pregunto, oye, ¿todo esto qué es? Porque era una planta gigante llena hasta Sí. arriba. Y digo, ¿esto qué es? Dice, no, material que no vendemos de otros años. Digo, Hostia. ¿cómo puede ser esto, no? O sea, una mala gestión del stock, evidentemente, y tal. Entonces digo, pues esto me lo quedo y montamos un outlet. En aquella época eran los factories y todo esto que Ajá, salían. sí, sí. Al borde de la crisis, pues oye, montamos un outlet de un factory y lo vendemos 30% de descuento de inicio y a partir de ahí avanzamos, ¿no?
Pues sí, mi amigo era el que sabía de estas marcas y tal, yo no tenía ni idea, y montamos un outlet y lo vendimos todo, pero a saco, a saco. Qué De máquina. Ford Florera, que la marca era de mi socio. Bueno, imagínate si yo no sabía, que recuerdo cuando estábamos haciendo el inventario, que estuvimos pues días o semanas haciendo el inventario de todo esto, Sí, mi amigo me dijo, oye, cógete una caja, ponte a sacar ropa y vamos inventariando, ¿no? Pues yo me cojo una caja y me pongo a sacar pantalones cortos vaqueros, ¿vale? sí. Y me dice mi socio, me dice, oye, ¿qué haces? Y yo, bueno, por lo que hemos hablado, no, sacar la ropa. Y me dice, pero si es invierno, es la temporada de invierno. Claro, imagínate, yo no sabía ni siquiera que había temporada de invierno de verano. O Claro, sea, para claro. mí era todo nuevo, todo Claro, nuevo. claro. Y pues con empleados en la tienda, te confundes con todo, ¿no? Confundir pues, el neto que cobra el empleado con el salario bruto, con el coste de empresa real, que es con Claro, los claro. seguros sociales y todo esto. Imagínate, de cero, yo partía de cero, aprendiendo todo. Pero bueno, pues el hecho de ser capaz de ver oportunidades, de olerlas, de disfrutarlo mucho sobre todo, pues dije, mira, yo dejo la arquitectura y hubo un momento ahí de crisis existencial, pero dije, mira, viendo que mi padre viajaba mucho, iba a países así y tal, bueno, pues de Oriente Medio, de Ujú. Asia y tal, dije, pues yo me voy a ir a una cultura un poco diferente, pues estaba la tentación de Estados Unidos, pero la Sí, realidad es que eché a 2 máster de arquitectura, que fueron en Harvard y en Columbia, pero no me cogieron tal, y dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, mira, me voy a pegar un año, elegí China finalmente, tampoco está muy fundamentada la razón, pero me fui para Asia y estuve un año viviendo en Shanghai, conseguí el visado porque me apunté allí a la Universidad de Estudios Internacionales, iba a chino por las mañanas y tenía el visado de un año, ¿no? Entonces ujú, me dediqué a buscar ideas innovadoras, sabiendo que a mí me gustaba esto de buscar oportunidades y tal, digo, voy a buscar algo grande, ¿no? Que me pueda llevar a España y claro. tal. Y en aquella época, aquello era 2009, mitad de 2008, mitad de 2009, pues vi muchas cosas. Pues viajé mucho por el sudeste asiático, por Singapur, Malasia, Indonesia, un montón de países interesantes. Y vi, pues oye, una gente que entregaba comida a domicilio de una manera diferente, ¿no? Pues era, en aquella época había como unos catálogos, unos libritos que estaban Sí. todas las cartas de los restaurantes y había una web, obviamente, Como unas páginas y tú, amarillas de los restaurantes. de los restaurantes. Entonces tú abrías mexicano, sushi, lo que fuera, ¿no? Y digo, pues esto no existe en España, tal. Ese fue el que más me gustó, ¿no? Entonces veías repartidores, todos uniformados del mismo color, tal, en los restaurantes, venga a entrar repartidor y digo, pues aquí hay algo gordo. Yo lo empecé a consumir como un y me pareció la leche. Para hacer una idea, en aquella época en España, pues el Telepizza, ¿no? Por supuesto, y los chinos, pero algún que va, pero poca cosa, ¿no? Ajá. Porque los marketplace grandes que había en Estados Unidos siempre se ha llevado comida, joder, que Sí, esto es sí. algo que no estábamos descubriendo, ¿no? Hacer No, claro, cohetes para ir a la claro. luna, la comida siempre se ha llevado a domicilio en otros países, o nórdicos, tal. Pero bueno, en España, en Europa, yo me acuerdo en aquel momento en Europa estaba empezando algo en Ámsterdam y tal, ¿no? Porque yo vivía con un holandés, le dije, oye, me quiero volver a España a montar esto. Digo, pues en Holanda está empezando algo. Entonces busqué y había poquita cosa, ¿no? Ujú. Entonces, por eso me regresé a España y lo monté, ¿no? Entonces, por poner un poco de contexto, era una plataforma de comida a domicilio, pero ya tipo Deliveroo o Uber Eats, Ya, ¿vale? O ya. sea, en la primera oleada salieron Marketplace, los que tenían que salir. Muy Sí, interesante, algunos lo hicieron muy bien. Just Eat venía de atrás y aterrizó en sí, España luego, pero aquí en España se creó sin delantal, la nevera roja, brutal, súper sí. bien ejecutado y brutales, ¿no? Marketplace, oye, que escalaban, ¿qué tal? Pero, bueno, pues yo monté el modelo siguiente, la evolución que venía, que es más pues como un Deliveroo, ¿no? Que tiene la logística incluida en el sistema y te permite ir a restaurantes de otro segmento, ¿no? Claro. Porque en España no encontrábamos, pues eso, pues, oye, pues la nevera roja misma o Just Eat, iba en un segmento de restaurantes de gama baja, digamos, Sí. ¿no? Porque dependían que tuviera la motillo en la puerta. Y Exacto. algunos Tenían que restaurantes tener no su la ponían. propio. Exacto, sí, sí. Claro, entonces pues volvemos a lo mismo, pues restaurantes de comida más rápida y tal. Entonces la gracia era llevar las categorías que todo el mundo quería pero que nadie llevaba. El Eso es. mexicano, el hindú, el sushi, la hamburguesa gourmet, todos estos, ¿no? Claro, te me vas a la puerta de tal sitio, me recoges el pedido y me lo traes a casa y ya está. Efectivamente. Entonces, bueno, pues me puse a montar el sistema, lo que pasa es que fue muy complicado porque no había información de nada para copiar algo. Había modelos más marketplace básicos, ¿no? Esto era más un Claro. marketplace de 3 lados, había de 2 lados, más básico. En Estados Unidos había mucho eso. Pero nada, entonces los marketplace clásicos cobran un 10% de comisión, ¿no? Sí. Yo tuve que llegar a que en este modelo tenía sentido el 30%, Wow. ¿vale? Claro, entonces era un cambio muy diferente para el restaurante y para todo. Pero bueno, elegimos un segmento de restaurante que iba a un público a lo mejor de poder adquisitivo un poquito más alto, Sí. pero bueno, el comienzo fue una locura, porque encontrar el modelo, darle la tecla sin tener referencia fue muy complicado, Sí. porque salía a la carta en Madrid, salía Resto Inn en París, salían los primeros como nosotros, Claro. no teníamos referencia ninguna. Y cuando iba a los restaurantes al principio,
me echaban directamente. Pero me echaban, se reían de mí, me echaban. También fui un tipo de restaurante a lo mejor que equivocaba al principio, ¿no? De comida más así, más No, alta, claro, pero cocina es lo que tal. tú dices, no tenías referencias. O sea, esto estamos Una hablando referencia. de Food Messenger, ¿no? Que es lo que creaste. Y claro, Creado es en lo que dices. 2009, claro, 2009, lanzado en 2010, tú Pero no, imagínate. no tenías referencias tú, ni tampoco los restaurantes tenían ni idea de que ese negocio iba a funcionar y a darles tanto dinero como está dando. Entonces era, pues claro, vete de aquí, chalao, que aquí que está pasando Mira, la gente a la mesa. los restaurantes literalmente me decían, de sushi, todo lo de sushi, por ejemplo, me dijeron que el sushi nunca se iba a llevar a domicilio. Visionarios. Me parece una locura, pero ellos decían que el sushi se desmontaba, que tal, Ya, que, ya. ¿no? Que lo hacían en el momento, se tenía que consumir porque el punto del arroz no sé qué excusa. Lo mismo el de la hamburguesa decía que las patatas, el frito se caía y que perdía tal. Cosa que hoy día está súper Sí, superada. sí, claro. Bueno, fíjate si fue tal, bueno, que todo el mundo me decía que no, que estuve a punto de no hacerlo nunca, porque uno, a mí me daba miedo vender, ¿no? Yo iba a los restaurantes, a mí me daba miedo, a mi pareja en aquel entonces, que me ayudó mucho y tal, decía, oye, llama tú al restaurante, concierta la cita y que yo vaya, porque a mí me daba cosa todo, imagínate, o sea, imagínate si he tenido que evolucionar y aprender. Entonces, y encima iba y me decían que no y me trataban con la punta del pie, pues me acuerdo estar metido en el coche con un italiano que había muy bueno, ¿no? Que no llevaba, no se plantea llevar a domicilio y tal. Y digo, mira, pruebo este y si nos dicen que no, pues a tomar por culo. O sea, Qué todo va. lo que hemos hecho de web, todo el trabajo, adiós. Y bueno, pues ya está, hasta que hemos llegado. Y bueno, pues entré en ese me dijo que sí, porque el dueño era francés y esto lo había visto fuera, Ah, amigo. y confiaba que tal, me dijo que sí del tirón y me dio un poco de aire. Y ahí me pidió con la marca suya que era buena, ir a otros y ya enganchar en las ventas Ah, y bien, tal, ¿no? bien. Ahí ya fui aprendiendo un poquito cómo vender, los trucos, tal, pues no había otra manera, era supervivencia, ¿no? Correcto. Y bueno, fíjate, si los de sushi todos me decían que no, pero dije, tener sushi es clave, porque es una categoría que va a ser clave. Sí. Pues monté la primera Dark Kitchen, que yo creo que Dark Kitchen, una cocina fantasma que hoy día tal, Ojo. yo creo que habría que buscar el dato, pero a lo mejor fue la primera Dark Kitchen que existió, ¿eh? O sea, dijiste, Y me cago en la leche. fue Si no tengo un restaurante de sushi, me lo monto yo y lo mando. un piso, un piso con un chileno que había vivido en Japón y hacía bandejas de sushi. Yo creé la marca en una tarde, el logo era Sushi Man, de hecho una marca que mucha gente llegó a conocer, Sushi Man, y copié una carta en internet, así de claro, la copié. Ajá. Y al principio teníamos un montón de bandejas que guardábamos en nuestra oficina. Ese chileno en ese piso El diciendo, pero a chileno lo ver, hacía, explícamelo otra vez que no lo entiendo. sí, sí, sí. Y la hacía el tío, nos la llamó a la oficina un refrigerador, ¿no? Y, y las vendía y se vendían, o sea, algunos días que nos comíamos nosotros el sushi, se vendían todas. Y digo, tío, esto, entonces ya fui a los restaurantes luego y empezaron a decir que sí. Claro, A ver, claro. era una demanda y una tendencia que iba a ser imparable y era el germen, ¿no? Entonces al final. Madre mía. Pero bueno, hubo momentos muy críticos, ¿eh? Porque el lanzamiento me estafaron en una campaña de marketing. Yo no sabía muy bien cómo gestionar el budget, ¿vale? Claro. Yo tenía algo ahorrado, me ayudó la familia también a poner algo, yo me la jugaba ahí. Digo, sale bien sí o sí, porque como pierda, no, ya me he quedado a cero total, ¿no? Mm. Y además con mi carrera habiéndola dejado a cero, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy crítico. Pues el lanzamiento, una campaña de marketing que me equivoqué por completo, me dejé 5.000 euros fueron a una campaña de street marketing que funcionó bien, pero lo que había contratado yo de unos diseños y eran unos inflables con el logo de la empresa, tal. Ajá. Nunca debía hacer esa campaña. Y además yo no sabía gestionar bien los presupuestos en aquel momento. ¿eh? O sea, Ujú. dedicar 5.000 euros aquí o allá, a mí todavía no le tenía cogido el punto a este tipo de Ya. cosas. ¿no? Bueno, pues nos engañó la empresa, literalmente, y nunca aparecieron en el tema de street marketing. ¿vale? Hostia. Eso nos mermó mucho, porque 5.000 euros era mucho. Era Hombre, mucho. mucha ¿vale? pasta. Entonces, bueno, me acuerdo llorando allí, tal, con algún amigo, en plan, qué desastre el primer día, tal. Fue un horroroso. Entonces, claro, pero la cosa es que enganchó desde el primer turno, porque recuerdo que el primer turno ya hicimos como 27 pedidos así, nada más abrir. Pero, Hostia. joder, tío, aquí hay una demanda clara. Aquí hay una demanda clara, un tipo de restaurante que hemos dado, el tipo cliente, o sea, había ingredientes que habíamos dado, ¿no? Ujú. Había sobredimensionado la empresa al lanzar, teníamos costes altos, entonces me quedan 3 meses de vida y este tío nos engaña 5.000 euros. Entonces fue muy crítico, tuve que ajustar todo lo posible, ponernos las pilas al máximo y bueno, al final me encontraba el tío por la calle y decía que no tenía dinero, que tal, me engañaba, ¿no? Y esto para mí era, claro, tú vas con bondad y tú Ya, no claro. sabes que el Al mundo de los principio vas con toda negocios la es ir así. inocencia, de tal, claro.
vas con inocencia. Hombre, no cuentas con que alguien te vaya a engañar. En general, ahí fuera, en la selva, pero si encima alguien va de malas, pues me engañó. Y yo no entendía, yo decía al tío por la calle persiguiéndolo, cuando me lo encontraba. Hostia. Por favor, devuélveme los 5.000 euros, que los necesito. Yo, no tenemos dinero, y huía, ¿no? Bueno, no os puedo contar esto aquí, pero la cosa terminó que, como con práctica un poco mafiosa, Madre terminamos recuperando los 5.000 euros porque es que moríamos y necesitaba los 5.000 euros y bueno, pues los conseguimos, ¿vale? El tío lo tuvo que devolver los 5.000 euros. A Álvaro se la va a salir, no se la va a salir. No, pero no era te lo juro, yo iba a ir perdido, como era supervivencia más de otra cosa, ¿eh? Pero sí, mira, al tercer mes hicimos break-even, pero break-even de verdad, ¿eh? No en plan, oye, es que como tenemos 2.000 euros de coste. No, claro. O sea, break-even de verdad. Y en 5 años no paramos de crecer desde ese mes. Wow. En 5 años no paramos de crecer. Y luego, bueno, pues ya empezaron a interesarse gente, pues bueno, grandes players, ¿no? Justice se interesó, estuvimos 2 años lidiando con ellos. O sea, cuando se dice alguien se interesa en comprar tu empresa, estuvimos 2 años lidiando con ellos. Pero bueno, hubo de todo ahí también, ¿eh? Por el camino también nos intentaron competencia, echar el negocio abajo, ¿no? Pues difundiendo como que estábamos en quiebra, como mentiras y tal, para intentar desestabilizar. Sí, para que vea la gente que también aquí, que la gente entienda que esto es, ¿no? Creé Food Messenger, se me ocurrió porque estuve en China, pum, lo monté y me lo compraron. No, por el medio pasan muchas movidas, chavales, y hay que... Muy complicado. Hay que muy apretar. complicado. Y si no tienes el negocio montado sólido, los cimientos, cualquier competidor que venga, al final se te viene abajo el chiringuito, ¿no? Entonces, nosotros teníamos varias cosas buenas que apreciaron los potenciales compradores, que era básicamente que teníamos un sistema nuevo, que habíamos dado en la tecla, un sistema, una metodología montada. No éramos excesivamente tecnológicos, porque también en la época en la que era, claro. nos autofinanciamos. En aquella época en España había poco inversor. Sí. No fue el camino que elegimos, el de la inversión, pese a que nos llegaban cosas, pero... y luego, pues, la clave era que teníamos una base de clientes, que eran miles de clientes, pero que eran muy fieles, eran muy recurrentes. Consumían mucho, con una frecuencia muy alta. Y luego la optimización de los repartidores para que no pierdas dinero con cada pedido. Claro. Nuestro método era una pasada, pero era parcialmente manual, era parcialmente tecnológico y había que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Pero conseguíamos una recurrencia, para que te hagas una idea, de 4 repartos a la hora por repartidor, me acuerdo, 4 y pico. Era muy alto. Para la época, bueno, los que finalmente nos compraron Rocket de Internet, los alemanes, ellos tenían presencia en 60 y pico ciudades en el mundo, con varias empresas, con Foodpanda y otras, ¿no? Sí. Pues su media era 1,6, creo, a la hora. Y vosotros estabais metiendo 4. Entonces dijeron, coño, esta gente tienen algo, están haciendo algo diferente. Y Rocket, bueno, en este caso al final no vendimos a Justy, vendimos a Rocket, pues por lo menos teníamos 2 compradores grandes interesados, eso ayudó. Hombre, vender a Rocket de Internet, ojo, claro. Sí, no, a ver, pues Rocket en aquel momento probablemente era el venture builder más grande del mundo, o de los más grandes, Sí. con casos de éxitos brutales, ¿no? Claro. Entonces, pues vieron valor y ellos querían montar Foodora, la competencia de Deliveroo, y para ellos hicieron una especie de acqui-hire, o sea, como que adquirieron un equipo en Múnich, creo que era Bolo, y eran unos chicos que 2 de ellos eran muy buenos, pero no tenían el negocio montado, ¿no? Claro. Pero que, bueno, pues ellos hacían varias compras estratégicas, entonces la mía entró en eso, ¿no? En decir, oye, este tío ha montado este sistema nuevo, tiene una ventaja competitiva clara con respecto a los marketplaces tradicionales, y pues así fue, terminamos vendiendo a Rocket y me fui con ellos a montar Foodora, parte de un elenco de gente que contrataron, porque Rocket tenía una cosa muy buena, que contratan mucho talento. O sea, nos juntaban allí en Berlín a mucha gente. Y de hecho, lo que me llevé de esta época, nosotros compartíamos oficina con la Nevera Roja, ya una vez adquirida por Rocket también, porque la nevera tuvo el mismo comprador. Entonces compartíamos oficina en Madrid, y los nuevos que llegaron, cuando se fueron los fundadores de la nevera, pues José y Íñigo se fueron, pues entraron los nuevos ejecutivos de Rocket y metieron un plantel brutal. Pues el actual manager de Mil Anuncios, general manager de Mil Anuncios, el actual CEO de iAhorro, el ex CEO de Groupon, metieron un nivel de gente que fue acojonante. Entonces, ahí se creó un ambiente muy bueno. Bueno, a mí me permitió aprender de todos ellos, una brutalidad. Son amigos míos hoy día, gente muy buena, gente muy buena. Y bueno, yo me acuerdo de cuando aterricé allí después de mi venta, pues la gente, coño, enhorabuena, vendió la empresa Rocket. Pero bueno, yo venía de donde venía. Y me acuerdo que algunos de ellos eran súper sofisticados. ¿Sabes? Todo el tema este de KPIs, de métricas. Ya era gente máster en Harvard, MBA en Harvard, ya habiendo sido CEO de compañías como Groupon, gente mega sofisticada. A lo mejor me preguntaban algún palabrejo de estos,
oye, ¿cuál era tu GMV? Pues el Gross Sí, Merchandise sí. Value, ¿no? Tal de... ¿Y tú eso era del pádel o no? Eso- Claro, yo digo, ¿qué cojones me está preguntando, no? Entonces más o menos tenía que medio defenderme, pero no, pues pude aprender un montón de ellos y luego Foodora aprendí mucho. Era otra manera de hacer los negocios con Rocket, era diferente. Pues Claro. aprendí toda esta parte del funding, ¿no? De financiar las operaciones, saber que no vas a ser rentable. Era muy diferente a lo que yo tenía montado. Saber que tienes que sacrificar rentabilidad a corto plazo, intentar crecer mucho agresivamente, coger cuota de mercado, hacerlo muy escalable, y para eso había que sacrificar cosas. Y yo el primer mes me costó porque digo, pues están sacrificando la esencia de lo que yo he montado. Ya, Pero rápidamente digo, bueno, que era un sistema, ellos van a proven winners, eso negocios que es. saben que funcionan, ejecutarlo súper agresivamente con talento muy bueno, meter tecnología a saco para escalar y Claro, meterle mucha pasta. exacto. Entonces, Que tú no hubieras visto la prioridad en eso, en la escalabilidad, en el crecimiento rápido y tal, no quiere decir que ellos no lo fueran a hacer, por eso la compraron. Ellos están acostumbrados a eso. Compran, abren el grifo a tope y dale. sí, y fue una pasada. Por aquel entonces, Rocket estaba en su máximo apogeo y tenían un montón de ventures súper fuertes, ¿no? Luego ya le cogieron un poco la matrícula porque, claro, porque no todo lo puedes crecer a lo bestia, no todo vale, ¿no? Ya, Entonces, a veces vendieron compañías que tal. Pero bueno, en este caso fue brutal porque pillaron la tendencia a la comida a domicilio, que, bueno, fíjate joder. hoy día. Globo empezó en 2015 y la nevera roja y Food Messi se vendieron en 2015. Sí, sí, Globo empezó en 2015 y mira lo que es Globo ahora. O ya sea, ves. de locos, lo que han conseguido compañías como Deliveroo o Globo, en este caso que es española, eso es una locura lo que han hecho. Conseguir este modelo, llevarlo a escala de esta manera, eso tiene un mérito tremendo, ¿eh? Tiene un Claro, pero es mérito que somos un tremendo. país en el que creo que es que eso cuaja muy bien, ¿no? Porque hay mucha comida, mucha cultura de comida y el ritmo de vida que lleva a determinado volumen de población incita a eso, ¿no? Al pedir a domicilio. Entonces, claro, es muy Sí, escalable. sí, sí, sí. Y luego, bueno, han conseguido, bueno, ya en Foodora nosotros lo montamos en Europa y en algún país suelto. En Canadá teníamos también Mm, y tal. Pero bueno, el caso de Globo, por ejemplo, lo están llevando por todo el mundo y al final te das cuenta que luego en países donde llueve más, se consume más a domicilio y claro. tal. O sea, que luego tienen mucho recorrido en sitios de frío, tal. Luego hay mucho recorrido. Ujú. Y de ahí, de soltar esto en 2015, Estuve con Rocket una temporada, estuve con ellos montando Foodora, luego se vendió a Delivery Hero, hicieron ellos ahí su apaño y su venta y tal. Y yo tuve mi hija y me dije, bueno, pues vamos a disfrutar un poco de esto y me regresé a Málaga, y que es donde yo vivo. Y bueno, pues básicamente empecé a invertir y pues sucedieron varias cosas a partir de ahí, ¿no? Empecé a invertir como business angel, algún ticket y tal. O sea, tuve que aprender todo de nuevo porque yo venía además, oye, con confianza, claro. porque había hecho una venta, había aprendido mucho con Rocket, venía con confianza. Entonces hice las primeras inversiones, cometí un montón de errores que puede cometer un business angel, desde hacerlo por tu cuenta, a invertir un ticket más alto de lo que deberías, a no tener una estrategia global, decir, oye, voy a dedicar tanto dinero, voy a tener un plan, ¿no? Tener Ya. un plan, iba un poco improvisando, ¿no? Ujú. Y tienes que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? Me metía a lo mejor en tendencias que eran súper chulas, porque ahí yo creo que tengo capacidad de ver, ¿no? Lo que viene, lo que Sí, tal, de análisis, pero al final se trataba de encontrar gente buena, equipos, talento, que se eso metieran en es. oportunidades grandes, que es lo que hoy en día hacemos en Think Bigger Capital. Ujú. Encontrar gente buena, founders buenos, que se metan en oportunidades grandes. Y bueno, pues aprendí a leches ahí. Y en paralelo dije, bueno, me voy a tomar un año sabático, pero que va, al mes estaba inventando Te literalmente. tomaste un fin de sabático. Un mes fue. Pero bueno, ya invertía, luego empecé a montar vehículos de inversión no regulados, yo lideraba los deals, las inversiones y me acompañaban otros inversores de Andalucía. Entonces por ahí empecé a invertir y mi carrera como, bueno, empezar a aprender y a invertir como business angel. Y en paralelo, pues, monté Hello Givers, vi este sistema de, oye, de cuidados a domicilio para mayores, me pareció que había cancha, lo vi en Estados Unidos y en otros sitios y tal, me pareció que había cancha, estaba muy verde ese espacio. Y aparte tiene un punto de decir, oye, pues ya había tenido cierto, ¿no? Pues había tenido ese éxito y dije, venga, monto una empresa que además tenga un cierto impacto y tal, y oye, pues te Eso es. sientes bien, ¿no? O sea que tenía ganas de hacer eso, ¿no? Además, un caso de la familia, de mi abuela mayor, tal, y veía el caso de primera mano y digo, tiene sentido, empresa de cuidados a domicilio y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hablé con ex compañeros míos de Rocket, apostaron, invirtieron y lo montamos, ¿no? Lo montaba, pero bueno, iba con confianza y cometí errores de crear un producto mínimo viable
muy decidido, yo tenía las ideas muy claras y tal, y me equivoqué, porque luego vas al mercado real Claro. y era la situación muy compleja de compra, porque el familiar es el que está malo, Ya. pero contrata su familiar más joven, Sí, ¿no? Su sí. hijo o hija, lo que sea. Es una situación de compra que no es el antojo de la comida, es una situación Claro. de compra en la que lo están pasando mal, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, bueno, empecé a hacer relaciones en el ecosistema, ¿no? Pues de salud y todo esto, y muchos me decían médicos y tal, y cuidado. Pues, pero vienes de fuera, no tienes ni idea de este sector, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo pensaba, lo veía como una ventaja, porque digo, bueno, el que está dentro tampoco tiene tanta capacidad de innovar, vengo con ideas frescas y con un sistema, oye, que está funcionando en otros países, a lo mejor tengo oportunidad, ¿vale? El caso es que, bueno, dada el golpe inicial de que el MVP que montamos no funcionaba, oye, pues fui adaptándolo, pivotando, Claro. adaptando, hablando con los clientes, con las familias, y dimos bastantes servicios en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, o sea, en varias ciudades empezamos a hacer servicios B2C muy rápido, Ujú. pero la realidad es que solo era rentable Madrid. Podríamos haber ido por la vía de la financiación, pero tampoco lo vimos tan claro Ujú. porque no habíamos dado en la tecla realmente claramente, ¿no? Entonces, oye, ponernos ahora a captar capital sin tener claro, tener un sistema Ya. ganador, tal. Entonces fuimos pivotando y de casualidad nos empezaron a contactar alguna aseguradora y alguna empresa y ahí se encendió una chispa, ¿no? Es decir, oye, el producto B2C es muy complejo, tú no tienes recurrencia o poca porque tú no sabes Sí, cuándo se va a poner la persona mala otra vez o claro. no. Y luego el margen es bajo en relación al esfuerzo que tienes que Eso hacer es. para asegurarte que suceda, ejecutar el servicio bien. Entonces, decidimos probar con B2C y ahí es donde acertamos, porque el B2C es donde estaba presupuestos por adelantado, años planificados con adelantado con empresas y aseguradoras, Mm. facturas cobradas, bueno, dando servicio en 20 y pico municipios en España. Encontramos un poco un océano azul en aquello donde la gente no quería ir. Tú te vas a Madrid y está más saturado. Mm. Tampoco digo con empresas así un poco más digitales o jóvenes, pero sí que hacía agencias que te lo hacían. Empezamos a ir, oye, a pueblos de León, a Hostia. pueblos de Andalucía, a sitios donde nadie va. Claro. Y ahí teníamos océano azul. Contratábamos con algún cliente y era cautivo Claro. porque nadie más le daba el servicio prácticamente. Y si ya Totalmente. nosotros se lo resolvíamos, tampoco tenía tanta oferta como para cambiar. Y así fue, al final pasamos a ser un B2B. Y es un negocio que nunca llegó a ser grande. Nos dimos cuenta que tampoco la oportunidad era tan grande. Y como funcionaba, yo al segundo año me quité de liderarlo, tenía personas que lo llevaban y estábamos relativamente contentos en el sentido, oye, mira, es un negocio que funciona, sabemos que no va a ser un bombazo, pero Mm. oye, ahí está funcionando, Pero estoy ¿no? haciendo algo bueno por la sociedad, está funcionando y mira, ya está. Era el planteamiento, ¿vale? Mm. Pero se empezó a interesar gente sin quererlo. Pues primero se interesaron uno, pero insistían mucho en la tecnología y nuestra tecnología tampoco era ciencia ficción, no había tanto ahí que... Al final, si vendes, tiene que haber un match claro con el comprador. Sí. Yo no quería forzar un proceso que yo no creía en ese caso. Pero luego llegó un grupo médico que estaba más fuerte en la parte médica, pero hacían de todo. Llevan ambulancias, helicópteros sanitarios, muy fuerte en el tema de médicos y estaban empezando en el tema de enfermería. Ujú. Nosotros donde más nos posicionamos fue en la parte de enfermería, no tanto de cuidadores no profesionales, Claro, sino claro. de enfermería que están colegiados. O Sí, sea, sí, sí. podíamos tener unos mecanismos si no te convierte en una empresa de recursos humanos No, no, es filtrando a gente que, que no claro, tiene, ¿no? exacto. Ahí nos pivotamos un poquito hacia ahí. Y estos querían meterse en enfermería, pero ya garantizándose unos clientes, un sistema y todo esto. Ujú. Entonces, pues bueno, pues terminamos vendiendo a ellos. Fue una venta más pequeña, fue una venta Claro. pequeña, Era no la nada que pieza ver, del ¿no? puzzle que les faltaba, ¿no? Entonces, claro, Sí, perfecto. exactamente. Pero bueno, permitió, oye, que mis socios y todo terminamos contentos, cerramos sobre todo un ciclo. Para mí tuvo mucho sentido vender y cerrar y hacer las cosas bien y cerrar un ciclo y que los socios queden contentos. Pese a ser una venta pequeña, Ya. en este caso, a mí me sentó muy bien. Me sentí muy recompensado realmente Bueno, por hacer bien. las cosas bien y que tus socios te digan, oye, tío, los has luchado hasta el final, nos has dado una buena salida. Creo que eso tiene también su, Está ¿no? Creo guay, que hay que joder, ya buscar, no ves. siempre va a ser, ¿no? Encontrar una tendencia, un éxito como la anterior. No siempre te vas a ver porque te tienes que ver en eso. Yo tampoco era divino y sabía que me iba a ver involucrado en la Mm. tendencia del delivery, ¿no? Buscar un sistema que los demás no estaban haciendo, pero que luego iba a llegar y se iba a imponer. Claro.
Se tienen que dar muchos factores a alinear planetas sí. y yo me vi ahí, ¿no? Obviamente luego ejecutamos muy bien, tuve que aprender mucho, evolucioné mucho de los errores del principio, o sea que obviamente cierto mérito hay, ¿no? No, no, pero está claro, Álvaro, que aquí decimos Pero, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Contamos y aquí, bueno, pues entrevistó a mucha gente que como tú, pues lo ha hecho muy, muy bien, lo ha luchado muy duro y finalmente ha conseguido ese pelotazo de venta, de desinversión, como bueno, lo que sea, pero que ha pegado un pelotazo. Pero como tú acabas de decir, ¿no? Y eso tiene que quedar muy claro, yo creo que le queda claro a mucha gente, pero los que están empezando, que lo tengan muy claro, que se tienen que dar muchos factores, aparte de currártelo todo sí. muchísimo, que se den muchísimos factores para que esa venta grande se produzca, porque no siempre es así, ¿vale? Sí, totalmente. Y además te digo una cosa, una anécdota. Creo que Rocket nos conocía a nosotros inicialmente, porque cuando ellos estaban en el proceso de due diligence para comprar la nevera roja y tal, pues ya estaban fichando ejecutivos, ¿no? Para la siguiente etapa, ¿no? Sí. Y dieron con un amigo mío de una consultora grande que me llamó y me dijo, oye, estoy en un proceso de Rocket para algo de comida. Y yo le hice un briefing de cómo estaba el mercado. Claro, yo imagínate, en mi 5.º año yo dominaba el Hombre, mercado ya a ves, tope. sabías todo. Entonces yo le hice un briefing a mi amigo que se quedó loco, ¿no? Entonces, claro, cuando fue a la entrevista con uno de los Sandware, de los hermanos Sandware, que era pues, uno de los 3 hermanos que son dueños de Rocket, Sí. de los fundadores de Rocket, porque bueno, una empresa cotizada, era cotizada, pues se sienta con el Sandware, que es un bestia, ese tío era un bestia, y mi amigo se pone a contarle lo que yo le contaba. Claro, el tío se queda flipando, diciendo, ¿cómo cojones sabe esta persona tanto de esto que no sabemos ni nosotros? O sea, Claro. ¿cómo puede ser tal? Entonces digo, queremos conocer a esta persona. Y mi amigo me dijo, oye, que te quieren conocer, y en el momento me llamaron y ya empecé a interaccionar con varios hasta que ya uno de los Somewhere, de los hermanos, me vino a ver y ya pues ahí empezó el tema y luego ejecutaron súper rápido y se adelantaron a los otros, ¿no? Porque bueno, al final estábamos con los dos procesos, Sí, sí. pero estuvo chulo, fue una pasada, mucho estrés, mucha tensión, sin poder dormir, porque imagínate, cuando ya lo tienes muy cerca, ahí ya sí te la juegas porque como se Joder. caiga, te revienta, ¿no? Cualquier Entonces ahí deal de fue... esto, siempre los 2, 3 días antes se duerme regular, ¿eh? Sí, porque además tú no sabes una cosa, tú cuando llegas a un acuerdo, hay un momento grande y clave que es cuando llegas a un acuerdo en el precio, ¿no? Mm. Llegas a un acuerdo y dices, no, ese momento es una Sí, locura. sí. Pero tú no sabes que no está hecho nada todavía, que ahora tienes que hacer el contrato de compraventa Eso es. con todos los términos, que no tiene nada que ver con el económico. Bueno, con el económico, ¿cómo lo vas a cobrar? Tiene que ver, y luego todos los términos que te meten o que te quieren meter. Y Eso eso es. sí que fue una locura. Eso sí que fue una batalla, pero loca, ¿eh? Pero bueno, oye, muy bien. Yo A creo pelear que cláusulas, a sí, pelear que si esta parte te la doy así, estas sí, sí. totalmente, totalmente. Y ten en cuenta que ellos compran muchas empresas y tú eres la primera que vendes. Se la saben Entonces todas. ahí, claro, empecé con unos abogados, pero luego tuvimos que meter otros de los grandes, ¿no? De los grandes despachos en medio, claro, joder, porque es que si no, fue una aventura Claro, tremenda, ¿no? claro. Para que os dé una Tú. pena que estos procesos no se pueden contar porque hay cláusula de No, confidencialidad, no, pero ahí claro, claro, pero hay aventura y momentos locos, pero sí, sí. locos, locos, ¿eh? Hombre, es que Locos, esto, locos. a ver, lo que estás contando es que te fuiste a jugar la final de la Champions cuando venías de solteros contra casados. O sea, que esto era así. O sea, Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias a Dios durante los 5 años algo pude aprender y luego pues las redes que legalmente pues estuve bien asesorado y luego pues oye, pues instinto ahí también decir, oye, vamos a pelear ciertas cosas que, ¿no? ujú. Y bien, y bien. Y en el segundo deal, vamos, no te digo más, la noche antes de ir al notario, colgué el teléfono con los compradores y se rompía el tema, ¿eh? Porque nos querían colar una cosa de última hora y dije, mira, hasta luego. Colgada de teléfono y nada, hasta luego, Claro, pero Lucas, ahí ¿eh? ya sabías mucho. Ahí ya sabías. Y luego ya se llamaron de vuelta y fuimos notario y tal. Pero lo mismo, siempre, en este caso, da igual que la venta sea más grande o más pequeña, es verdad lo que dicen, ¿no? Es muy obvio, oye, hasta que no vaya, esté firmado el notario y tal, ¿no? Pero bueno, cuando estás en el proceso, dices, oye, si ya está acordado, ya lo hemos dicho, Ya, ¿no? ya, Que va, todavía que va, queda. que va. Hasta el día antes pueden intentar cualquier jugarreta, cualquier cosa de última hora, sea a lo mejor voluntario, ¿no? Porque los procesos son muy complejos, ¿no? Mm. Y son contratos muy complejos y puede salir a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Y tal, o bueno, en el primero también hubo una cosa de última hora, que el financiero que estaba haciendo due diligence, una llamada de última hora antes del notario y decir, oye, que hemos encontrado una cosa que no nos cuadra. Y yo, pero, no, no, perdona, esto fue en el primer deal antes de ir al notario. Y yo diciendo, yo blanco diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que una cosa que no cuadra? Ni de coña, ni de coña, ahora no me haces esto. Pues sí, se tuvo que sentar con mi financiera y aclarar una serie de cosas
y al final salió ya bien, o sea, Sí, sí, sí. se aclaró, pero decían que no, que había salido una cosa que no sé qué. Y digo, ¿qué dices? No me puedes hacer esto Pero ahora ese momento de no porque, respirar no te lo quita nadie. no, que me matas, ahora mismo me da un infarto, ¿sabes? Madre mía. Y soltaste Hello Givers Sí, y a partir de ahí, bueno, pues te sí, yo es juntas que sí. con Luis, ¿no? Con Nicolás y con Santiago. Bueno, yo ahí lo que el tema era que yo como había dejado Hello Givers del liderazgo de Hello Givers al segundo año y había Mm, puesto gente, pues yo ahí lo que hice es que me junté con, antes con el equipo de TBC, que es el que tú estabas diciendo, con Demium, básicamente, ¿vale? Yo como avanzaba en el tema de inversión y tenía pensado, digo, bueno, ¿por qué no me meto un poco en incubación o un venture builder o aceleradora? Quería diversificar un poco, ¿no? Porque como founder pones todos tus huevos en la misma cesta, ya. estás concentrado en una venture, es súper complicado, te la juegas a una carta. Buscaba más formas de diversificar. Digo, oye, pues monto algo así, un venture builder y tal. Y me crucé con uno de los inversores que toqué, era ya inversor en Demium, que Demium era una incubadora que nació en Valencia, que hacía este sistema muy temprano de pre-equipo, pre-idea, llegan emprendedores, allí se les da un equipo y ideas y pasan un programa de incubación. Eso es, Y cuéntanos un bueno, poco, muy en resumen, sí, por contar cómo funciona Demium, Álvaro. Es sí. más que una aceleradora de startups, más que tal, es vosotros lo que buscáis en Demium es talento y luego ya con sus ideas les hacéis ahí que creen una empresa, ¿no? Pero con el talento. Vosotros lo que os Sí, importa es el talento, es pre-semilla, es sí. pre-todo. Exactamente, exactamente. Y hoy día sigue así. Esto lo fundó Jorge Dobón en 2013, ¿no? Entonces, Ujú. oye, montó primero la incubadora, tuvo que ir aprendiendo todo el proceso y a lo largo del tiempo se ha metido en Demium y ha salido de Demium un montón de gente que aporta un montón porque hay un factor de aportar al emprendedor. Tú cuando estás en la incubadora, llega gente que va a pasar por el camino que tú has hecho, de ayudar. Ujú. Entonces, esa parte está muy chula, ¿no? En Demium. Y básicamente, efectivamente, llegan emprendedores, que muchos tienen sus inquietudes y sus ideas, pero llegan emprendedores que quieren buscar un equipo competitivo oye, tener un partner que les puede ayudar, Eso ¿no? es. En mentorización, en networking, en fundraising y con un programa de incubación en este caso, con unos hitos muy marcados, que mete un factor velocidad fuerte, que si tú fueras solo por tu cuenta, Ya. irías más lento, ¿no? Entonces, Demium ha evolucionado mucho en los últimos años. Hasta yo entré en Demium, tuve la suerte de montar, llegué a un acuerdo con ellos, digo, venga, voy a montar la incubadora de Málaga. Estuvimos un año, montamos la incubadora de Málaga y salió muy chulo, salió muy bien. Salieron proyectos, 10 proyectos muy chulos, 2 están destacando, que es una Dark Kitchen precisamente donde yo tenía experiencia, que es Boo Dark Kitchen y otro, un SaaS que es Frog, que está tirando muy fuerte. Salieron cosas chulas de Ajá. aquella etapa y ya lancé la incubadora y luego, como salió muy bien, pues pasé a liderar el programa de incubación a nivel global. Ahí hicimos una expansión en Demium y nos fuimos a determinados países en Europa, a Portugal, a Polonia, a Ucrania, a Bielorrusia, a Grecia, países donde pudiéramos imponer la marca y tener un posicionamiento fuerte, ¿vale? Entonces son países que donde hay mucha tecnología, como en Polonia o en Ucrania, Ujú. hay talento tecnológico, pero digamos más asequible, porque tú te vas a Ya. Londres o a París, a grandes hubs, Alemania, UK, Francia, ahí tienes que competir muy Claro. complicado, ¿no? Entonces, países que estuvieran más verdes y llegar con el sistema ya que Demium tenía aprobado. Entonces hicimos la expansión, Demium creció mucho y yo lideré el programa a nivel europeo, a nivel global, ¿no? De Demium. Y fue muy chulo porque trabajábamos, pues había no sé cuántos, más de 1000 emprendedores, 150, más de Joder. 150 empresas creamos. Entonces, bueno, pues mejoramos mucho la propuesta de valor de Demium, cada vez tiene que ser más competitivo. Claro. Y finalmente, pues Demium decidió crear una gestora de capital riesgo, ¿vale? Que en este caso es Invigor Capital, Ujú. SGIC, una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y, y cambiar el modelo. Demium antiguamente tomaba el 15% de los proyectos por servicios que daba, ¿vale? Y se autofinanciaba con inversión privada, ¿no? Porque, bueno, al final tomas participación en empresas que tienen que madurar y en el futuro te darán éxito, Eso les es. invertirás o no, ¿vale? Ujú. Entonces, oye, pues tienes que financiar el camino. Se ha cambiado un modelo en el que, pues es un fondo regulado, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me ofrecieron, oye, dirigir la gestora y sacar el primer fondo. Teníamos un objetivo de 30 millones y la comercialización fue muy bien. Yo creo que también por el ciclo, ¿no? Ahora es un ciclo de mucha incertidumbre. Mm. El venture capital es un asset más anticiclo, también tiene sus ciclos y sus jornadas, pero Sí, creo que es anticíclico, no funciona como el real estate o la bolsa, ¿no? Es claro. diferente. Entonces, para los inversores,
tener presencia en este asset class, que es el venture capital, pues tener presencia tiene mucho sentido. Y por hornada también en este momento, porque igual que de 2008, de la anterior crisis, en este caso financiera, salieron los Uber de turno, los Sí. Airbnb, los WhatsApp, los Instagram, todos estos, ¿no? Saliendo de aquella Ujú. jornada, grandes ganadores, porque es época de mucho cambio, ¿no? Exacto, es Pues, que son los que se adaptan, son los que triunfan ahí. exacto, pues ahora parece que no, que bueno, pues hay mucha incertidumbre, parece que se está digitalizando todo más rápido, Sí, COVID ha acelerado todo, ha roto muchas barreras y de consumo incluso, ¿no? De adopción de soluciones de todo, o sea, digitales, todo ha todo en cambiado, general. claro. Sí. Entonces creemos que es una buena, muy buena época y ciclo para empezar un fondo. Entonces, bueno, la comercialización, como te decía, que hicimos fue exitosa y al final el fondo ha terminado siendo de 50 millones. Pero para ser un fondo pre-seed, que eran los primeros que entramos junto a los Sí, fundadores, sí. pues nos da un plan muy chulo porque podemos invertir, nuestro plan es invertir en 225 compañías en 3 años, ¿no? El fondo tiene un periodo, 3 años de inversión y luego un periodo de desinversión de 4, ¿no? Al final lo puedes extender hasta 10 en total, entre 7 y 10 años en total. Pero un fondo de estas características normalmente iría a menos inversiones, ¿vale? Iría a 4 veces menos. O sea que en términos de diversificación, este tiene una propuesta muy única, que está más diversificado y luego, bueno, pues los proyectos mayoritariamente vienen de la incubadora, de Demium. Ah, amigo, ¿no? vale. Claro, entonces ahí, pese a que entramos muy pronto, los founders han hecho el programa, los conocemos bien, ya han ejecutado. Claro. También Demium ha abierto una parte fuerte que es de aceleración. Vienen proyectos de fuera y esto es muy interesante. Ujú. Porque como deal flow del fondo, no es exclusivo de Demium, Ya. también son empresas de aceleración, también vemos empresas externas. Entonces, como fondo, tenemos un espectro muy amplio. Pero nuestro core, nos aseguramos como mucha calidad de todo el deal flow que conseguimos de Demium, ¿no? Porque Claro, tiene pues ya un les sistema ya conocéis, lo muy que tú dices, ya cogido. les conocéis, los tenéis desde el principio, habéis estado trabajando con ellos y te da esa garantía, ¿no? De que esa gente va a hacer cosas que realmente van a dar un rendimiento. Exactamente. Entonces es el plan que estamos haciendo ahora con el fondo y nosotros lo consideramos como grupo, ¿eh? Somos un grupo donde está una parte operativa que es de mi incubadora y somos otra parte que es regulada, con todo lo que eso conlleva, que es la Claro. parte de la gestora y del fondo. Mm. Entonces estamos muy separados a nivel regulación, murallas chinas en comité de inversión, decisiones totalmente independientes, pero luego conceptualmente y como esencia nos gusta vernos como un grupo porque nuestra ventaja competitiva y nuestro valor diferencial. Claro. Cuando tú vendes un fondo a tus inversores, oye, bueno, pues fondos hay muchos y muy buenos, ¿no? Ya, Entonces pero tienes porque que el tener un tuyo me va a dar ángulo. más rentabilidad. Pues mira, porque yo vengo y cojo proyectos de aquí debajo, que lo tengo dentro del Claro, grupo y tal, claro. tenemos un ángulo diferente y eso pues nos da un valor diferencial. Y luego nos permite cubrir una parte de la cadena, pero luego dar el relevo a otro, no dar el relevo, pero que continúen y entren otros fondos en acción. O sea, los fondos que nos encantan de España, pues como Seaya o Kibo, Samaipata o el Cafano, JM, todos estos fondos que lo hacen muy bien, Sí. no entran en competencia con nosotros porque estamos justo en el eslabón anterior. Entonces, nosotros les nutrimos de deal flow realmente, Claro, eso ¿no? te iba a decir. De Entonces, hecho, ellos cogerán empresas que salen de la vuestra, ¿no? exactamente, entre otras muchas, evidentemente, ¿no? Si tenemos la suerte de que alguno de ellos invierte en alguna empresa nuestra, pues genial, ¿no? Pero que en términos de ecosistema, cada uno ocupa su lugar en la cadena. Y creo que eso era importante, porque, bueno, de mí al principio era incubadora, cogí un 15%, a lo mejor había gente que invertía y que no lo veía bien, porque decía, oye, están dando servicios y no están dando dinero. Entonces, ahora con este modelo de fondo, somos una parte más de la cadena. Claro. Demium produce con un sistema muy probado desde 2013, el fondo invierte en su parte, que es Presid, luego llegan otros fondos, con nosotros coinvierte una red muy importante de Business Angels y Family Office que coinvierten con nosotros. Y luego empiezan a entrar otros fondos de fase temprana, en fase seed, que cada vez va viendo más, porque hay una tendencia que los fondos cada vez por lo menos quieren tener visibilidad de lo que está ocurriendo antes. Y luego fondo internacional que está llegando a Europa y también a España, que hay muchos casos, ¿no? Sí, 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 por fin empiezan a llegar, ¿eh? Por fin empiezan a llegar y se empieza a ver Totalmente. aquí el talento que hay y además que empieza a haber inversión. Totalmente. Y hay muchos casos ya de éxito con fondos extranjeros. Pues mira, el Kleiner Perkins, uno de los VCs americanos más tal, pues invirtió en Spotahome, ¿no? Que oye, mira, el CEO es malagueño además también, Alejandro. Y toda esa gente está ayudando una barbaridad al ecosistema. Todos estos que están construyendo empresas tecnológicas con visión internacional, que salen de España, creo que viene una época muy buena.
Hombre, porque ya va ves. evolucionando todo y va madurando mucho el ecosistema. Totalmente. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Sí. Y Álvaro, cuéntanos, por poner un ejemplo, ¿no? De lo que está saliendo de Demium, cuéntanos alguna Sí. que lo esté petando, que lo veas ahí con... Sí, pues mira, estamos viendo mucho, mira, de health estamos viendo mucho de inteligencia artificial, bueno, no viendo, invirtiendo, ¿vale? Ya invirtiendo mucho en eSports, en inteligencia artificial, en health, en food, en fintech, servicios financieros, una barbaridad. Sí. Y estamos viendo empresas muy chulas, muy chulas. Bueno, mira, desde inteligencia artificial aplicada a trabajar desórdenes mentales, eh, con terapias, análisis de hacer un diagnóstico con un análisis tecnológico y luego elaborar terapias de forma automática con inteligencia artificial, terapias de voz y sonoras. Ujú. Son sonidos vibratorios, muy complementario a una terapia de un profesional. De todas formas, quien está detrás de estas terapias son profesionales también. Claro. Pero, no sé, como tendencias que están surgiendo, Sí. muy diferentes y con mucho potencial. Y del Y que en mundo otros del retail, países, ¿qué es lo que más nos mola aquí? pues mira, del mundo del retail, mira, tenemos un SaaS que se llama Planet, Ahí, ahí. que es de Price Dynamic, ¿vale? Que es el precio dinámico para retail. Cuando un retail, llámale de retail desde un supermercado hasta una tienda de ropa o Sí, cualquier tipo de sí. retail, tienes un precio y normalmente la definición del precio viene mucho por factores internos y luego por factores externos de posicionamiento en el mercado y tal. Ujú. Pues con esta herramienta que es un SaaS, mete muchas más variables con inteligencia artificial, de la competencia, de momento de mercado. Imagínate que tú eres un Carrefour y día baja el precio. Pues tú tienes mucho más insight externos a través del SaaS y Claro. poder adaptarte mucho más rápidamente a los precios. Hostia. Y todo eso automáticamente. Pues automáticamente. Además, ahora con el labeling, con las etiquetas digitales, ¿no? Que puedes cambiar el precio Claro. lo tienes conectado, el software de inteligencia artificial te dice que en los perecederos o en la fruta tienes que cambiar el precio porque no es lo mismo el precio de un alimento que caduca hoy que el que caduca dentro de 2 semanas. Claro, claro. Es decir, todas estas dinámicas que se ven en negocios como los vuelos o los hoteles pues van a entrar en retail, ¿no? Y este software pues es muy chulo para eso, ¿no? Joder. Qué guapo. Bueno, pues nada, nos dejas un poco, nos vuelas la cabeza, como no esperaba menos de ti. Y por último, lo que nos gusta preguntaros, sobre todo gente como tú, que tiene esta experiencia de emprendedor y de inversor, ¿no? Es, oye, un consejo para la gente que se está pensando, pues como tú hiciste en tu momento, ¿no? De soltar la carrera, soltar lo que estuvieras haciendo y decir, a mí lo que me tiras esto. No sé, dales un consejo. Sí, sí. Bueno, yo diría, mira, yo diría dos cosas. Una, hacer, o sea, hay que hacer. La teórica está muy bien, ¿no? Y escuchar gente que lo haya hecho, todo eso está muy bien. Pero hacer es lo más importante que hay. Es ser capaz de avanzar, crear algo, hacerlo, ejecutarlo, avanzar, darte la torta. O sea, el factor hacerlo realidad y crearlo de verdad tiene ya de por sí mucho valor. Entonces yo lo haría y me centraría mucho, que es un poco mi filosofía, pese a que me dedico a la inversión y Ujú. vamos buscando empresas que puedan escalar mucho y que consigan inversión, que es un medio para llegar a conseguir tu fin. Yo me centraría mucho en los clientes, que es una obviedad, pero es que muchos emprendedores se centran mucho en satisfacer al inversor. Como sabe que su camino Sí. depende de que el inversor invierta, muchos se centran en el inversor. Y yo me centraría en darle en la tecla con el cliente, porque lo demás se puede conseguir. Es decir, la magia está en dar en la tecla, ¿no? Eso es, Porque si no, eso todos es, seríamos billonarios, ¿no? Dar en la tecla con el cliente y tener demanda de verdad. eso Esa es es. la clave. Lo demás lo podemos preparar, lo podemos hacer, lo puedes aprender, lo puedes copiar. Pero dar en la tecla, si tuviéramos la varita todos, ¿no? Pues te Correcto. tienes que centrar en eso, en intentar dar en la tecla que viene básicamente por el cliente. Si Ujú. eso lo consigues, el inversor te va a entrar, El ¿no? inversor Entonces yo vendrá, eso es. Sí, sí. hacer y tener el foco en lo que tiene que estar, que es que generar la demanda, que es el cliente. Muy, muy, muy buen consejo. De verdad que hay mucha gente que, como tú dices, yo les veo que van casi orientados a montar algo para que les compren y se acabó. Y al final de lo que se trata es, como tú has dicho, ¿no? De hacer un buen modelo que funcione bien y que el cliente esté contento y entonces es cuando te vendrán los inversores y a la larga se ganará más. Y por último,
solemos preguntar un libro que te haya inspirado, que te haya gustado y alguien que conozcas del mundillo que digas, joder, este le tenéis que entrevistar porque tiene un historión que flipas y Sí, además se dedica a hacer cosas chulas. sí, sí, sí. Pues mira, del libro hay uno que a mí me gustó mucho que se llama Never Split the Difference, Ajá, que es de un ex agente del FBI que hacía negociaciones. El libro va de negociación. Para todos estos deals que negociamos, las ventas, la tal, qué bueno. está muy chulo. Te cuentan, el tío lo que ha adaptado es sus negociaciones con rehenes y todo esto al Wow. mundo de los negocios. Se llama Never Split the Difference. Y está chulo, da consejos prácticos. Never Split the Difference es básicamente, si tú quieres 40 y yo quiero 20, que nunca hagamos 30, el término Claro, medio. Eso claro. es un fracaso, ¿no? Entonces te lo explica por otro lado, para que vayas por otro lado. Nunca Ajá, de tú quieres tanto y tal, nos quedamos en el punto medio, error. Por ahí no va la cosa, eso ¿no? es. Entonces te da una visión muy chula de ese libro. A mí me gusta, es muy divertido además y lo puedes ir aplicando cosas en tu día a día. Y luego, para invitar a alguien, mira, como he visto que tienes inmensa mayoría de hombres todavía en el podcast, Sí, sí. había, ¿no? Dos mujeres tal, pues hay una CEO que se llama Emily González Cebrián, que es una chica muy potente, que tiene una empresa que se llama Frog, que es un SaaS que se llama Frog, como Run en inglés, Ujú. pero terminado en ED. Es un software as a service que está enganchando muy fuerte. Ok, Y creo que para oyentes del programa van a ser clientes. Y Emily es una tía que estuvo de Managing Director en Abengoa Brasil y MBA por el IS y de repente dice, oye, quiero hacer algo mío. Acude a Demium, Málaga además, cuando yo estaba allí y se ha montado un equipazo con unos co-founders técnicos brutales y ujú. ha montado un SaaS bastante complicado y básicamente va de automatización de todo lo que es el engagement con el cliente. Entonces tiene una serie de un conjunto de herramientas Qué bueno. de chat, de customer support, de manera que para todas las startups o negocios digitales que tengan relación con clientes solo digitalmente, pues ellos son el SaaS que necesitas para trabajar la recurrencia que es tan importante, ¿no? Vale, Y está pegando fuerte y esta chica es una máquina y sus cofundadores también. Y creo que, oye, le pega un toque de una líder femenina, una hombre, mujer por supuesto. que está ejecutando, que ha levantado ronda potente, ahora otra va a otra, con inversores buenos y que se puede aprender mucho. Pues nos la apuntamos y la entrevistamos seguro. Muy bien. ¿Vale? Pues Álvaro, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que ya, como he dicho, no te molan nada y lo sé, y de verdad que te lo agradezco doblemente por eso. Te dejamos que tienes muchas movidas que hacer, que tienes la cabeza llena de cosas y un placer. Seguiremos Nada. muy pendientes de todo lo que haces, porque es miel todo lo que tocas, así que estaremos al loro, ¿vale? Venga, fenómeno, Rodrigo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, hasta Un abrazo. luego. Chao. Y vosotros no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna. Chao.